estamos de verdad bastante emocionadas de que gran parte de las compañeras que se inscribieron a este diplomado pues han continuado, han estado súper juiciosas, como atentas estos días, han estado muy juiciosas con el envío de nuestras evaluaciones y tareas pendientes, chicas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por ese compromiso también con este proceso. Recuerden que hasta la siguiente semana, siguiente viernes, pues no hay plazo para que puedan terminar de subir allí las tareitas que les hacen falta. Y súper bienvenidas entonces a esta sesión. De pronto, si sus compañeras, sus amigas de su territorio también están en este diplomado, mándenle un mensajito para que se conecte, para que la sigan animando aquí a estar en este espacio. Bueno, nuestra novena sesión es un espacio supremamente poderoso porque hoy vamos a abordar un tema que quizás ha sido bastante recurrente en todo este proceso formativo y hemos hablado de nuestras iniciativas, hemos hablado de los problemas que tenemos en nuestros territorios, los mapeamos y viene una cosa muy importante que nos preguntaban en varias sesiones y es, bueno, ¿cómo logramos tener el financiamiento para estas iniciativas? Entonces, nuestra sesión 9 está dedicada a hablar sobre el financiamiento para la acción climática y la equidad de género. Y para este espacio supremamente poderoso, tenemos una súper invitada que nos va a acompañar con todo su conocimiento, su experiencia, su experticia en el tema, para podernos acercar un poco a, bueno, ¿y cómo hacemos para financiar nuestros proyectos, nuestras iniciativas y disminuir un poco estas brechas de acceso que hay en nuestros territorios? Entonces, para el día de hoy contamos con la super invitada Luz Andina Parrado. Ella es oriunda del Estado Plurinacional de Bolivia, es graduada de la Universidad Mayor de San Andrés, es licenciada en Ciencia Política y Gestión Pública. Ella también posee una especialización en Relaciones Internacionales y trabaja como asociada en la creación y fortalecimiento de capacidades en el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, GEFELAC. Y además de eso, nuestra querida invitada ha participado en varios cursos de especialización para financiamiento desde la biodiversidad, financiamiento climático y sostenible, geopolítica del vivir bien, entre otros. Además, ella es parte del Hub de Finanzas Sostenibles de Bolivia y de la Alianza Intergeneracional Boliviana por el Acuerdo de Escazú. Entonces, bueno, Luz es una compañera que lleva bastante tiempo como trabajando en ello. Y para nosotras es un gusto poder tenerte el día de hoy aquí contigo, como poder escuchar también estas enseñanzas y estos aprendizajes que nos puedes brindar. Entonces, querida Luz, súper bienvenida al espacio. Muchísimas gracias también por sumarte a esta iniciativa y compartir tus conocimientos con estas mujeres supremamente poderosas que luchan en sus territorios por la justicia climática. Bienvenida, querida. Muchísimas gracias, Karen, y muchísimas gracias a la Fundación Barranquilla por esta gran invitación. Creo que es muy importante tener estos escenarios, estas iniciativas para poder capacitar a las mujeres y más a mujeres que trabajan en el territorio, que inciden dentro del territorio y que son lideresas en donde ellas van trabajando, van realizando. Ahí Karen me comentaba que tenemos mujeres desde los 17 hasta más de 50 años que están haciendo este liderazgo, protegiendo lo que es a la madre tierra y sobre todo retroalimentando, ¿no? Retroalimentándose también entre ellas. Y bueno, de nuevo agradecerlas a todas por estar aquí presentes y bueno, va a ser un momento para que podamos intercambiar. Igual si en el momento en lo que yo voy explicando, al principio va a ser un poco más técnico, porque quiero mostrarles como un panorama acerca de lo que es las finanzas sostenibles, lo que está pasando con el financiamiento sostenible en la región, para que ustedes para que vean cómo es este panorama, cómo estamos yendo, para luego aterrizar sobre, hablar más que todo sobre cómo romper con esta brecha de financiamiento, esta brecha de género en financiamiento, para luego pasar más a la importancia
de lo que podemos tener como mujeres, de lo que somos como mujeres dentro de este liderazgo en las finanzas sostenibles, y también para darles algunos tips de cómo ustedes pueden, con sus diferentes proyectos, iniciativas que seguro han ido viendo en estos diferentes módulos durante el diplomado, cómo pueden acceder a este financiamiento de una manera justa, equitativa y sobre todo de mano de la Madre Tierra. Así, sin más, voy a comenzar. Y si tienen alguna pregunta mientras voy hablando, pueden ir levantando la mano. Igual vamos a tener al final de esta presentación unos minutos también para ir respondiendo alguna de sus preguntas. Y bueno, ya me presentó Karen y bueno, vamos a pasar. Primero, rapidito, en 2 minutos les vamos a explicar quiénes somos, qué es GFLAC. Bueno, GFLAC es el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, y es una organización de sociedad civil que ya va a ser 14 años trabajando por la construcción de una arquitectura financiera alineada con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente con el clima en la región y el mundo, con el objetivo último de contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París y del objetivo de los ODS. Bueno, ¿qué hacemos? Básicamente trabajamos en muchos pilares, realizamos muchas actividades en estos años, pero nos basamos más que todo en la investigación y generación de conocimientos, en la creación y fortalecimiento de capacidades. A través también damos capacitaciones a jóvenes, mujeres y a toda persona que quiera inmiscuirse en esto que son las finanzas sostenibles. El fomento al diálogo intersectorial, multiactor y multinivel. Diplomacia climática, justamente también tenemos una delegación que está actualmente en la COP30, hoy es el último día. Y bueno, hay mucho que hablarnos sobre la COP, pero bueno, ya nos estarán, entiendo que también de Fundación Barranquilla más 20 también existe una delegación. Y bueno, ahí veremos qué pasa después de la COP30. Y bueno, campañas estratégicas de comunicación e incidencia. Justamente nuestros productos son el índice de finanzas sostenibles, que en la carpeta que me compartieron, ahí se los voy a subir lo que es el índice, el último que generamos, el del año pasado, y que es el resumen, o sea, de este año, el resumen ejecutivo. Ya pronto vamos a lanzar lo que es el último informe del índice 2025, que también se los vamos a compartir para que ustedes estén enterados, puedan leerlo. Los hubs de finanzas sostenibles, donde ahí se articula lo que es el programa de jóvenes por las finanzas sostenibles y el programa de mujeres por las finanzas sostenibles, entre otras iniciativas, y los diálogos de financiamiento climático sostenible, que reúne varias actividades con otras organizaciones que vamos realizando. Bueno, dentro de GFLAC también somos un grupo amplio de mujeres que conformamos, que luchamos igual, y bueno, que también ponemos un poquito de un granito de arena para poder hacer el cambio. Bueno, como les decía en esta primera parte, que lo voy a hacer muy, muy rápido y lo más sencillo posible, que es una parte más técnica, pero para darnos ese panorama de cómo estamos en el tema de finanzas sostenibles y climáticas actualmente. Esto es, como les mencionaba, es el análisis que se hizo el año pasado, que siempre se hace con datos anteriores. Básicamente para lo que es el financiamiento sostenible, nos basamos en 2 objetivos importantes del Acuerdo de París, que es el artículo 2, básicamente el artículo 2.1c, que habla sobre situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Y el artículo 9, básicamente el artículo 9.1 y el 9.2, que nos habla que las partes que son países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a las partes que son países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en mitigación como en la adaptación y seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la convención. Y también el artículo 9.2, que habla sobre que se aliente a otras partes, a las partes nos referimos, ¿no?, a los países, a que se presenten o sigan prestando ese apoyo de manera voluntaria. Y bueno, es algo que, por ejemplo, en la COP del año pasado en Bakú, se fue trabajando estos artículos, y este año
el artículo 9.1 se reflejó mucho, especialmente sobre financiamiento para la adaptación. Y bueno, seguimos trabajando y esperemos que se tenga una buena respuesta de estos artículos. Bueno, básicamente financiamiento climático, ¿qué significa? No existe una definición universal sobre lo que es el financiamiento climático actualmente. Una definición operativa adoptada por el Comité Permanente de Financiamiento señala que el financiamiento climático tiene como objetivo reducir las emisiones, mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero y pretender reducir la vulnerabilidad y mantener y aumentar la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos a los impactos negativos del cambio climático. Esto nos menciona la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. También se refiere que el financiamiento climático, como fuentes de financiamiento local, nacional, transnacional, provenientes del sector público y privado o fuentes alternativas que buscan apoyar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, ustedes cuando a través de los proyectos o de sus organizaciones busquen financiamiento para sus diferentes actividades que vayan a realizar, no solo se van a ir, por ejemplo, al tema público, también hay diferentes fuentes, tanto privadas, fuentes alternativas, transnacionales, locales, nacionales, donde pueden acercarse para buscar este financiamiento, que después les voy a mostrar como esta estructura, esta arquitectura del financiamiento, donde pueden visualizar cuáles de estas fuentes se asemejan más a los proyectos a los que ustedes están haciendo. Otro desafío importante dentro de las finanzas y que hemos identificado en el índice es que el financiamiento climático sigue siendo una parte limitada de la financiación internacional para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Aquí pueden ver, por ejemplo, el financiamiento para el desarrollo a otros sectores es mucho más alto que el financiamiento para el desarrollo netamente en cambio climático. Y esto estamos hablando a nivel regional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en tema de financiación internacional, fondos internacionales, multilaterales, bilaterales de otros países, etcétera, dan más dinero a otros sectores que no tienen que ver con el cambio climático que enfocados a cambio climático, que me refiero a mitigación, adaptación, etcétera. Otro desafío importante es la asimetría en la distribución del financiamiento climático entre mitigación y adaptación. Eso también es muy importante al momento en el que ustedes van a realizar, por ejemplo, actividades o proyectos. Ustedes van a decir, ¿qué hago? O sea, ¿hago un proyecto más enfocado a mitigación o adaptación? ¿A qué me voy? Y aquí pueden ver que a mitigación hay mucho más financiamiento que en temas de adaptación, siendo que adaptación debería ser actualmente algo que se debería manejar más que todo en los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque es momento de atacar no solo a los efectos del cambio climático, sino también a las causas en sí. Continuamos. Otro desafío, que el financiamiento climático en América Latina y el Caribe se canaliza predominantemente vía préstamos. Si bien existen muchas fuentes e instrumentos de financiamiento en la región, la mayoría de los países estamos optando por los préstamos y es lo que más está creciendo. Por ejemplo, aquí les muestro, justamente puse la flechita en lo que es Colombia. Colombia, de todo el financiamiento que recibe de manera internacional, el 96.7% corresponde a lo que son préstamos y lo que son subvenciones solo el 3%. O sea, es todavía un desafío que los países de la región tienen que tratar. Ahora sí, los resultados del índice de finanzas sostenibles, igual de manera rápida para mostrarles el ranking en finanzas sostenibles el 2024 con datos del 2023. Colombia se encuentra en el puesto número 9, se podría decir que está entre el medio. ¿Qué quiere decir? Que todavía sus gastos
son mayores a los ingresos, especialmente en tema de cambio climático. Rápido, por ejemplo, aquí en la región, los ingresos sostenibles, como les decía, no solo pasa en Colombia, pasa en toda la región, versus los ingresos intensivos en carbono. ¿Qué quiere decir? Ingresos por actividades que son sostenibles son menores a los ingresos intensivos en carbono. ¿Qué quiere decir? Por petróleo, gas, todos estos ingresos por temas de carbono son mucho más altos en la región. Lastimosamente hay países que dependen netamente de los combustibles fósiles, como ser México, Bolivia, y bueno, es un gran desafío que se tiene que ver no a futuro, sino ya no más. Esto también es importante, el presupuesto, o sea, el dinero que nosotros ejecutamos, sostenible en temas de sostenibilidad, proyectos sostenibles, climáticos, verdes, como ustedes lo llaman, versus los presupuestos intensivos en carbono. Por ejemplo, subsidios a los combustibles fósiles. Y sigue viendo esta gran brecha. En la región mayormente se gasta mucho más en lo que son combustibles fósiles que en proyectos sostenibles. Esto es un dato muy interesante. Ahora sí, vamos a la parte que más nos interesa, y es que dentro de la justicia climática, como ustedes han podido llegar, para llegar realmente a lo que es la justicia climática, debemos romper con varias brechas. Y una de estas brechas es la brecha de financiamiento en género. Y es por eso que es importante ver esta visión de género dentro de lo que son las inversiones climáticas. ¿Qué son las brechas de género, brecha de financiamiento y género? Básicamente es la falta de acceso, por ejemplo, que las mujeres tienen menos acceso a créditos, capacitación, derechos de propiedad, lo que limita su capacidad de participar en iniciativas de adaptación y mitigación climática. Esto pasa muchísimo. Hay muchos estudios donde reflejan que las mujeres no tienen este acceso a créditos, a poder también capacitarse. Por eso es muy importante estos escenarios, estos espacios para que ustedes se puedan capacitar y tengan todas esas herramientas para poder enfrentar al mundo en general. No tienen derechos a la propiedad, sus iniciativas en adaptación o mitigación son muy limitadas. Esto les voy a explicar más con un ejemplo que nosotros justamente estamos actualmente haciendo un informe sobre los fondos, el dinero que viene de donadores a fondos de pueblos indígenas, y de este dinero, cuánto de porcentaje realmente va a proyectos de mujeres de pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, etc. Es muy poco, pero eso después les voy a explicar. La brecha en toma de decisiones, la participación de las mujeres en negociaciones climáticas internacionales es baja. Por ejemplo, en la COP29, la del año pasado, solo el 32% de las delegadas los delegados en general eran mujeres. Y sin más, la ONU lanzó un estudio este año que en esta COP30, de 4 de los negociadores, 1 era mujer. Entonces todavía existe esta brecha en toma de decisiones. Y la necesidad de financiamiento específico. Se necesita financiar adecuadamente iniciativas lideradas por mujeres, así como un fondo de pérdidas y daños que incluyan costos adicionales, por ejemplo, en violencia de género. ¿Por qué las mujeres son más vulnerables al cambio climático? Y esto lo han debido ver en cada uno de los módulos que ya vieron. O sea, sí, efectivamente, a nivel global, 7 de cada 10 personas en situación de pobreza son mujeres. Y sabemos que la situación de pobreza también agrava estos temas de cambio climático. ¿Por qué pasa? Por ejemplo, barreras normativas. Las normas socioculturales definen los roles y responsabilidades de hombres y mujeres, lo sabemos. Un ejemplo, en algunos casos las responsabilidades del cuidado de los niños y del hogar limitan a las mujeres a involucrarse en actividades netamente económicas, lo que las delimita financieramente. Y esto pasa por una barrera normativa, estructural, sociocultural, como lo quieran ver. Barreras estructurales, la distribución
equitativa de las riquezas y oportunidades como la tenencia de tierras o accesos a recursos naturales, que por la historia siempre se ha dado más a los hombres, la capacitación y el empoderamiento, el acceso limitado de mujeres a conocimientos, información, entrenamiento, innovación, tecnología, entre otros. Esto básicamente se ve que, por ejemplo, en temas económicos, financieros, la mayoría de estas capacitaciones más se ha dado a hombres, y es por eso que se agradece mucho por ejemplo, este diplomado donde ustedes se pueden capacitar. Y sin ir lejos, si se dan cuenta, en las universidades, estas carreras de economía, finanzas, comercio, etcétera, existe mayor, en un curso, por ejemplo, una mayoría de hombres que de mujeres. ¿Está cambiando este escenario? Sí, efectivamente, y tiene que cambiar. Las mujeres nos tenemos que capacitar. Y toma de decisiones, lo que les decía, esta brecha en la representación de mujeres en escenarios de toma de decisiones, no solo en la COP, sino en todos los escenarios, en escenarios públicos, privados, todavía existe esta limitación de que la mujer debe participar en estos escenarios. La brecha financiera de género, por ejemplo, la situación de la brecha de género a nivel global revela desafíos profundos y multifacéticos que persisten en diferentes ámbitos. Por ejemplo, según el informe del Banco Mundial, aproximadamente el 64% de hombres tienen acceso a servicios financieros formales. ¿Qué quiere decir? La banca, préstamos, créditos, entre estos, el 64% hombres, frente a aproximadamente un 58% de mujeres que tienen acceso a estos servicios financieros formales. Y estamos hablando de lo micro. ¿Se pueden imaginar en lo macro? Proyectos, iniciativas en cambio climático, medio ambiente, verdes. Es igual. Proyectos que los realizan organizaciones de hombres son más financiados que de mujeres. Esta disparidad en este acceso al financiamiento refleja esta brecha económica que les mencionaba, limita las oportunidades de las mujeres para desarrollar su potencial financiero y participar activamente en la economía. También el informe global sobre la brecha de género del World Economic Forum del 2022 destaca una brecha de riqueza significativa que se agrava en los roles de mayor responsabilidad y liderazgo. Esto les voy a dar con un ejemplo de participar o mujeres que trabajan en una empresa, por ejemplo, en roles operativos frontales, la brecha de riqueza es del 11%, pero en roles profesionales y técnicos aumenta al 31% y en cargos de liderazgo senior alcanza el 38%. ¿Qué quiere decir? Que mujeres que trabajan, por ejemplo, más de la manera operativa, sin ir lejos, es cuánto de dinero reciben, cuánto se les pagan. Existe una gran brecha entre hombres y mujeres y todavía existe, lastimosamente, en muchos países en el mundo y especialmente en la región. Un ejemplo de desigualdad y acceso de las mujeres por ejemplo, en los recursos agrícolas. En el sector agrícola, que representa aproximadamente un tercio del empleo femenino a nivel mundial, las mujeres son propietarias solo del 12.6% de las tierras y reciben únicamente 10% de las ayudas para agrícola, silvicultura y pesca. Esta falta de acceso a recursos, tecnologías, limita su capacidad para mejorar la productividad y mitigar los impactos climáticos. Las mujeres que trabajan en el sector agrícola están desarrollando herramientas, están dando sus insumos para mitigar los impactos del cambio climático, pero la ayuda que reciben solo es del 10%, entonces esto es muy limitado a diferencia de tal vez lo que se les pueda dar a los hombres. Y en el estudio que se hizo del PNUD, el 2023, dijo que si las mujeres en la agricultura tuvieran acceso igualitario a recursos, hombres y mujeres de manera igualitaria, porque están haciendo el mismo trabajo y están mitigando los impactos del cambio climático, se podría aumentar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas en un 20 hasta 30%. Y por ejemplo,
Con esto se reduce el hambre en 100 a 150 millones de personas, disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero en 2.1 gigatoneladas para el 2050. O sea, pueden ver que con un pequeño cambio, un acceso igualitario a recursos, todo el cambio que viene, no estamos hablando de que, bueno, estamos mejorando las condiciones de vida para las mujeres. No, estamos haciendo un cambio mundial, un cambio regional. A pesar de estos datos, las mujeres realizan más del 75% del trabajo de cuidados no remunerados, una carga que aumenta durante desastres climáticos y limita su participación en la toma de decisiones. Y esto se ha visto, ¿no? En regiones donde lastimosamente fueron afectadas por lo que es el cambio climático, donde si su labor, sus horas de labor eran, no sé, pongamos de 10 a 12 horas, por estos efectos del cambio climático se aumentan, porque no solo estamos hablando de labores de trabajo, sino también a labores dentro del hogar, que también es un trabajo, y esto también van aumentando. Entonces sí es importante pedir este acceso igualitario a los recursos. ¿Qué cambios clave deberían existir para integrar un enfoque de género en las inversiones climáticas? Para que los inversores, para que exista una mayor financiación equitativa en tema de género, es importante que las organizaciones vean estos puntos. Son 4. Por ejemplo, mejorar la gobernanza interna y las políticas para la equidad de género. O sea que dentro de toda esta arquitectura financiera es asegurar que los comités de inversiones y los equipos sean diversos y representativos, establecer objetivos específicos para aumentar la representación de mujeres, medir y seguir el progreso de estos objetivos para garantizar la responsabilidad interna. 2, incluir metas de género al fijar objetivos climáticos en las carteras. Esto es muy importante, no solo pasa en la banca o en las empresas, pasa en todo proyecto y eso igual les voy a explicar cuando les dé los tips para si ustedes quieren para acercarse a esto del financiamiento. Es que dentro de los objetivos de los proyectos que vayan a hacer, es importante incorporar objetivos de género, como aumentar la representación de mujeres de liderazgo, empleos apoyados por la inversión, definir métricas claras para medir el progreso hacia estos objetivos. Porque no solo estamos hablando de finanzas climáticas, sino finanzas sostenibles. ¿Y qué significa la sostenibilidad? Lo social, lo gubernamental y también lo ambiental. Evaluar el impacto de cada inversión en las mujeres durante la selección y decisión. Es importante involucrarlas, integrarlas en perspectiva de género, evaluar cómo estas inversiones realmente están afectando a mujeres. Y al referirme de inversiones, no solo me refiero al ámbito privado, como les decía, sino en lo público, en lo estatal, en lo regional, en lo local. Por ejemplo, en términos de empleo, liderazgo, equidad, es simplificar esta cadena de suministro a través de la equidad. Trabajar en las empresas de cartera en las prioridades de género y monitorear el progreso. Es muy importante que las empresas colaboren para ver estas prioridades específicas relacionadas al género y utilizar la influencia del inversor para motivar a las empresas a cumplir estas prioridades. Estos cambios, estas acciones, estas prácticas es importante para que se promueva esta equidad de género, romper con esta brecha y llegar a una justicia climática. Es importante incluir la perspectiva de género en la acción climática. Esto es clave para el desarrollo de políticas más efectivas. Un análisis de género permite identificar desigualdades y diseñar intervenciones que aborden las necesidades específicas de mujeres y hombres. Por ejemplo, la iniciativa de Climate Promise del PNUD ha destacado la importancia de incluir dimensiones de género, por ejemplo, en las índices, que muchos de los países que han presentado sus índices 3.0 sí han involucrado han incluido lo que son dimensiones de género. Y actualmente el 95% de las índices hacen alguna referencia a género frente al 47% en el 2015 que no había esta referencia. Además que el 52% de las índices revisadas incluyen medidas de adaptación sensibles al género en comparación con el 11% que en el 2015. Y bueno,
ahora que han presentado las últimas NDC, se va a hacer un análisis de cuánto de este porcentaje ha aumentado si se incluye esta dimensión de género y, por ejemplo, temas de adaptación sensibles al género. Algunos ejemplos exitosos de integración de género en la acción climática, por ejemplo, Bután, que tiene una capacitación en cuestión de género, por ejemplo, en sus ministerios y organizaciones de mujeres para coordinar iniciativas de igualdad de género y cambio climático. Zimbabue, la creación de un fondo de energía renovable con oportunidades específicas para mujeres, por ejemplo, emprendedoras. Zimbabue es un ejemplo en tema de que también en sus NDCs incorporaron mucho el tema de género. Y les estoy dando estos ejemplos exitosos de integración a nivel macro, a nivel país, que yo sé que dentro de Colombia, dentro de sus regiones, de sus comunidades, también debe existir ejemplos exitosos, que eso igual luego les vamos a mencionar justamente para la dinámica, para que estén atentas. Es importante ver estos ejemplos exitosos, estos casos de éxito de cómo la integración de género, no solo en la acción climática para un cambio, sino también para cómo dentro de las finanzas sostenibles se puede incluir este cambio. En Uzbekistán existió una implementación de un programa de hipotecas verdes que facilitó a hogares liderados por mujeres al acceso de tecnologías energéticas con bajas en emisiones de carbono. Y yéndonos un poco más a la región, Uruguay desarrolló un sistema de monitoreo sensible al género para evaluar las contribuciones de las NDCs a la igualdad de género. Si se dan cuenta, estas acciones que van realizando no solo también es como para apoyar a lo que es la equidad de género, sino también se articula con lo que es el cambio climático. Ahora sí, la importancia del liderazgo femenino en la transformación del sistema financiero, lo que les iba mencionando, como hemos visto, ¿no? Este panorama regional, hemos visto que todavía existen desafíos en la región, en Colombia, sobre el acceso del financiamiento a nivel regional, país, local, comunitario. Hemos visto que es importante romper con esta brecha de financiamiento de género para que podamos ir más allá. ¿Y cuál es la importancia del liderazgo femenino para transformar este sistema financiero, para poder romper esta brecha de financiamiento? La integración de la perspectiva de género en el financiamiento climático es un imperativo para el sector financiero. Integrar lo que es la perspectiva de género es esencial para que el sector financiero desarrolle políticas más inclusivas y efectivas. ¿Por qué? Porque al reconocer y al abordar proactivamente lo que son las brechas de género, las instituciones financieras pueden diseñar productos y servicios que respondan mejor a las necesidades específicas de ambos, mejorando así la equidad y eficiencia y movilización de recursos. Por ejemplo, la banca en general, ¿no? Bancos públicos, privados, etcétera, están empezando a romper estas brechas de género en tema de financiación, incluyendo lo que en sus políticas inclusividad en perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Yo les doy un ejemplo. En Bolivia, los bancos han empezado a desarrollar lo que son las ASGs, de implementar en los proyectos que ellos van a invertir, préstamos que realizan a proyectos que tengan lo que es el tema ambiental, social y de gobernabilidad. Entonces hay bancos que ya están dando financiación a proyectos de mujeres que están haciendo cambios en el tema de medio ambiente, mitigando lo que son los gases de efecto invernadero, por ejemplo. Entonces, eso es un gran paso que está haciendo, por ejemplo, la banca. Y es así, y bueno, dentro de lo que es el sector financiero, no solo hablamos de la banca, no son instituciones financieras, es el gobierno en general que maneja los recursos de un estado, son los fondos, los financiadores, donadores a nivel internacional, que son un montón, donaciones filantrópicas, que existen muchas organizaciones filantrópicas que donan dinero, que financian proyectos.
Entonces, es importante que ya exista una inclusividad en tema de género. La importancia del liderazgo femenino en esta transformación, según el Foro Económico Mundial, las mujeres tienen el poder de transformar fundamentalmente el panorama de los servicios financieros y de las inversiones, tanto como inversionista como desde dentro de las instituciones financieras claves. Es claro, ¿no? El ejemplo, las mujeres cuando, por ejemplo, en nuestras casas, nosotras somos las actrices para mover cuánto dinero voy a invertir, por ejemplo, en comprar mañana el mercado. ¿Cuánto dinero realmente voy a invertir en la escuela de mis hijos? O sea, nosotras somos las que estamos transformando este panorama del sistema financiero. A nivel micro les estoy hablando dentro de nuestros hogares y por eso somos un gran ejemplo de cómo podemos hacerlo a nivel macro. Una mayor inclusión de mujeres en las finanzas puede desbloquear hasta 700.000 millones de dólares para las instituciones financieras si se les brinda un mejor servicio como inversionista. Eso también es importante. El lugar donde nos ponen como mujeres, muchas veces cuando hacemos un proyecto o entramos a trabajar algún proyecto, siempre nos ponen como al principio, ¿no? En un lugar más operativo, más de back office. ¿Y por qué? Porque todavía nos limitan en esa parte. Entonces es importante que si cambiamos, reconfiguramos esta visión, podemos ver que sin ir lejos podemos alcanzar muchos más objetivos si nos ponen en un lugar que esté obviamente al alcance de nuestras capacidades. Además, las mujeres en general son mejores inversionistas y obtienen mayores retornos, superando a los hombres en 1.8 puntos porcentuales anuales. O sea, culturalmente nosotras somos mejores inversionistas. Más que una aspiración, representa prosperidad económica. Es lo que nos menciona. Ahora sí, lo que les quería mostrar justamente, ya vamos a pasar a la parte de cómo ustedes, que ya han visto de que pueden desarrollar sus proyectos, sus iniciativas, actividades en cambio climático, y la pregunta que muchos se hacen, perfecto, ya hemos visto que existe mucho dinero en el mundo, existen muchos instrumentos y fuentes de financiamiento, pero ¿cómo nosotras podemos acercarnos a esto? ¿Qué es lo que debemos hacer para poder obtener un financiamiento para que mi proyecto sea rentable, lo pueda ejecutar, sea sostenible o lo pueda realizar, en simples palabras? Les voy a pasar el link de este... Ay, perdónenme. Les voy a pasar este enlace a las organizadoras para que ustedes también lo tengan a mano. Es el Global Climate Finance. Aquí nos muestran cómo el tema del financiamiento es la arquitectura del financiamiento, cómo empieza, o sea, dónde está el dinero y cómo se va desarrollando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en la parte izquierda pueden ver que el dinero viene en tema público, nacional, gubernamental. También tenemos stakeholders, tema de cooperaciones internacionales, bilaterales, multilaterales, donadores, tema de filantropía. ¿Cuáles son los instrumentos de este financiamiento? Por ejemplo, proyectos, blended finance. Existen muchos instrumentos de cómo este dinero va a salir de estos donadores. Fondos regionales, fondos internacionales, fondos locales, donaciones, préstamos. O sea, existen muchos préstamos para que estos que tienen el dinero puedan llevar a los países, a las comunidades, a los proyectos de las comunidades. El uso. Aquí pueden ver que mayormente, y como les mostraba, ¿no?, en los gráficos anteriores, mayormente el dinero se va a temas de mitigación. Creo que este pequeñito es adaptación y estos son otros temas en cambio climático.
Esto estamos hablando solo de cambio climático. El destino. Aquí vemos que la mayor parte de este dinero se va a Asia, a Europa, a Estados Unidos, a Canadá. Si no me equivoco, aquí está América Latina y el Caribe. Es muy poco también el dinero que se va. Ahora bien, lo que les quería explicar. Si ven, bueno, aquí decimos, es de manera general. O sea, sabemos ya cuánto dinero va a América Latina, tanto dinero. De todo ese dinero que va a América Latina, también se va desglosando a países. Tanto dinero se va a Colombia, tanto dinero a Bolivia, tanto dinero a México. Dentro del dinero, por ejemplo, que se va a Colombia, ¿cuánto dinero realmente de cambio climático? Todo estamos hablando de cambio climático, mitigación, adaptación. ¿Cuánto dinero de esto se va a proyectos locales? Hablando en general. De estos proyectos locales, ¿cuánto de ese dinero se va a temas de pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes? ¿Cuánto de ese dinero de proyectos pueblos indígenas, comunidades locales, etcétera, se va a proyectos de mujeres? Es como un embudo. Ahora lo estamos viendo de manera horizontal, como lo ven. Pero ¿qué pasa si lo ponemos de manera vertical? O sea, que la parte de dónde viene el dinero va aquí arriba. Y lo vemos como un embudo. Y es así. O sea, del 100% que se tiene, ¿cuánto realmente llega a las comunidades? No es que llega a un 0%. Sí hay estudios que dicen que el 1% del dinero a nivel internacional que se tiene llega a pueblos indígenas, a comunidades locales. Es triste, es real, pero bueno, tampoco estamos hablando que son $100, ¿no? También existe una variación, también hay proyectos como de $200,000, $1,000, dependiendo. Y es lo que les mencionaba, justamente desde GFLAC actualmente estamos haciendo un estudio de cómo estos fondos, no estamos haciendo a nivel de todos los fondos, estamos analizando algunos fondos que están dentro de la región, como fondos que son de Brasil, el fondo Amazonía. En Perú estamos analizando un fondo que se llama Fondo Profonampe. A nivel Centroamérica existe un fondo mesoamericano, el fondo Clarify, que apoya a diferentes países de la región, Colombia, Brasil, no sé si Bolivia, creo que sí. Estamos analizando cuánto del dinero que reciben estos fondos, porque estos fondos reciben dinero de donadores filantrópicos, por ejemplo, Fundación Ford, países bilaterales, Alemania, Gran Bretaña, etcétera. Reciben este dinero, llega a los fondos. Estos fondos supuestamente deberían dar este dinero de manera directa a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, pero vemos que en el embudo no es de manera directa porque hay intercesores, aliados que intervienen en este dinero, temas administrativos, temas de, por ejemplo, una comunidad quiere acceder a este dinero, pero le falta, por ejemplo, no tiene en regla todos sus papeles, no está actualmente registrado legalmente en su país. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aliarse con una organización que sí esté legalmente instituido en su país, pero a esa organización le tiene que dar un cierto porcentaje de dinero, que es tema administrativo. Entonces, ese embudo cada vez se va haciendo más pequeño y bueno, es la cantidad de dinero. ¿Y por qué les menciono esto? Porque si ustedes quieren realizar algún proyecto, alguna iniciativa, es importante que conozcan esta arquitectura. Decir, bueno, mi país hemos visto que tiene más proyectos en temas de mitigación. Entonces podría ser un proyecto más enfocado a mitigación porque también es el que recibe más dinero. Existen, ¿a través de qué instrumento me voy a ir? No sé, fondos. En mi país existe el fondo Mujeres por el Medio Ambiente. Estoy poniendo un ejemplo. Mujeres por el Medio Ambiente en Colombia, que puede financiar, entonces me acerco a él. Donaciones. Es mucho más complicado porque las donaciones lo reciben más a nivel país que a nivel proyecto. O sea, ver cómo
cómo me acerco a estos instrumentos, ver qué de todos estos intermediarios, los que tienen el dinero, me acerco más, pero siempre viendo desde esto, como a dónde enfoco mi proyecto. Y dentro del destinatario, también, aparte de ver esto de a los países que corresponde, también es ver a qué sector el tema de medio ambiente financian más. Por ejemplo, tengo entendido que el financiamiento va más a temas de estructura, de arquitectura, de transporte. Entonces también ver eso importante, tema de bosques, agua, en qué se va a enfocar mi proyecto. Y justamente para proceder y algunas recomendaciones que yo les doy para poder acceder a este financiamiento o a los diferentes financiamientos que existen, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que les decía, primero, mapear convocatorias actualizadas. Tienen que revisar periódicamente sitios de organismos multilaterales, cooperación internacional, del gobierno, en este caso de Colombia, el ministerio, entidades ambientales, para ver qué convocatorias en temas de ambiente están vigentes. Por ejemplo, GEF. Yo entro al GEF o al Fondo Verde del Clima y veo si están actualizadas. Antes de eso, primero veo este mapa que les decía y ustedes revisen, a ver cuál mitigación, a través de fondo, tal, y me pongo a ver. Yo les voy a pasar un mapa, igual, es una fotografía de lo que les mostraba hace rato, pero de manera más específica. ¿Quiénes son los donantes que está a nivel región? Para no irnos a lo nivel internacional, la región. Está el GEF, el Fondo Verde del Clima. En tema bilateral vemos a países como Estados Unidos, Suecia, Alemania, etcétera, cooperación alemana, bla, bla, bla. Igual a nivel local ustedes lo pueden ver en sus países. Y mapear todo estas convocatorias que existen. Luego es importante el diseño del proyecto con un enfoque de género. Y el enfoque ambiental, eso también no tienen que olvidarse. ¿Por qué? Porque muchas de estas instituciones, de estos organismos, de estas cooperaciones, no solo financian temas ambientales, también financian temas, por ejemplo, de género, temas de resiliencia, temas de... Si nos vemos a los objetivos de desarrollo sostenibles, pueden financiar cada uno de los ODS. No todos, obviamente. Hay algunos que se centran más en temas social, otros en temas ambientales, etc. Entonces, verificar también, ver si, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima solo es en tema ambiental, entonces mi proyecto tiene que ser ambiental. Si me voy, por ejemplo, más local, si el banco está realizando bonos verdes, por ejemplo, entonces, ¿con qué proyecto voy a ir? O bonos de género, por ejemplo, entonces con un proyecto más de género. Entonces, asegurarse que el proyecto incluya explícitamente la participación de mujeres, fortalecimiento de capacidades, equidad de género como objetivo transversal, esto que ya es requerido en muchas convocatorias. Eso también es feo decir, pero como está de moda, muchas veces dice el tema de género, medio ambiente, es donde está el financiamiento. Les digo, es feo porque no es algo que está de moda, es algo que nosotros estamos pidiendo. Pero entonces tienen que ver que dentro de su proyecto haya esto. Fortalecimiento institucional y alianzas. Esto es muy importante. Ustedes a veces dicen, sí, pero estoy sola haciendo mi proyecto, estoy sola haciendo mi iniciativa, o mi organización no está constituida legalmente en el país, entonces, ¿qué hago? Es muy difícil, es muy burocrático, eso pasa en todas partes. En Bolivia es muy burocrático que una organización de jóvenes, por ejemplo, nos podamos instituir, es un tema, nos ponen muchas trabas, etc. Entonces, ¿qué hago? Ahí ustedes también tienen que mapear qué organizaciones en su comunidad, en su territorio, están tal vez legalmente instituidas, tienen un tema administrativo, tienen más experiencia
trabajando en proyectos, han recibido ya financiamiento y muchas organizaciones hacen eso. Por ejemplo, sale una licitación o una convocatoria y ahí dicen los requisitos, estar legalmente constituidos y no hay ninguna organización que les limite a aliarse con otra. Entonces, ¿qué hacen? Se alían con una organización que esté constituida y le dicen, vamos a participar en esto, pero necesitamos tu nombre, nosotros nos vamos a encargar de aplicar a la convocatoria, pero necesitamos a ustedes. Obviamente les van a perder un porcentaje por tema administrativo, legal, facturas, lo que vaya a hacer en el país, y van a aceptar. Entonces sí es importante que tengan también con estas alianzas y con el futuro fortalecerse institucionalmente, ya sea a través de un conglomerado de organizaciones, ser parte de una comunidad de organizaciones o establecerse con esta burocracia que existe en todos los países, pero establecerse en su país. Considerar cofinanciación y sostenibilidad. Sí, muchas convocatorias piden cofinanciar. ¿Por qué? Porque al principio, porque ellos lo que ven es que los proyectos sean sostenibles con el tiempo. Entonces, para esto también ustedes tienen que cofinanciar. No es en todos, sí es con financiadores o con fondos que dan dinero, que dan mucho dinero y que dan como a plazos. Por ejemplo, nosotros en ese análisis que les mencionábamos, una comunidad nos decían, nosotros obtuvimos un fondo, obtuvimos un dinero, pongámosle era $70,000, pero nos dieron a plazos. O sea, cada 3 o 4 meses o cada 5 meses nos iban a dar una cierta cantidad de dinero, los siguientes meses la otra. Pero nosotros ya empezamos a ejecutar eso, entonces tuvimos que prestarnos dinero de aquí, de conseguir dinero de acá, porque a los que estaban trabajando con nosotros no les podíamos decir, y eso que era una comunidad local de Centroamérica. Al señor que nos ayuda con el transporte, que no tiene nada que ver con la organización, pero que lo contrataban para el tema del transporte, no le podían decir, mire señor, a nosotros nos van a desembolsar el dinero de aquí a 3 meses. Entonces sí es importante que vean ese tema de cofinanciar. Atención a barreras específicas para mujeres en territorios rurales y étnicos. Si el foco son mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, es importante prever las barreras tales como conectividad, transporte, acceso a formación, idiomas, roles domésticos, cuidado, etc. O sea, sí es importante ver ese tema. También mucho pasa que, por ejemplo, estas convocatorias, si es a nivel nacional, no hay mucho problema porque es en el idioma que ustedes hablan, en este caso es el castellano. Pero, por ejemplo, fondos internacionales, países multilaterales, bilaterales, las convocatorias son la mayoría en inglés y es una barrera idiomática terrible que lastimosamente tienen, no nosotros, sino ellos, al no poder acoplarse al idioma al que hablamos. Ahí muchas veces se tiene que, por ejemplo, porque no, lo bueno que tenemos herramientas tecnológicas para poder traducir, pero muchas de las, por ejemplo, hemos visto comunidades originarias locales que no tienen acceso a internet para poder traducir. Entonces se han tenido que apoyar de organizaciones un poco macros en sus comunidades que tienen tema de traducción, personas bilingües que han tenido que pagar para que les apoyen con aplicar a las convocatorias. Eso tienen que ver. ¿Dónde estaba? Instrumentos financieros, fuentes de financiamiento específicos, investigar estos fondos temáticas de cambio climático, biodiversidad, economía circular, finanzas sostenibles. Es mapear, es ver a dónde me acerco, en qué tema, en cambio climático, biodiversidad, también ser más específicos y tener una visión de impacto y comunicación. Construir indicadores de impacto dentro de su proyecto que capturen tanto lo ambiental en tema de restauración de biodiversidad, carbono, emisiones de gases de efecto, reducir gases de efecto invernadero,
tema social, mujeres capacitadas, número de mujeres liderando, empleo, ingresos. Es importante que ustedes vean qué indicador es lo que quieren conseguir. Entonces, para que vayan poniendo en sus proyectos. Y bueno, con eso concluimos esta parte. Creo que es muy importante que ustedes desde ahora ya vayan realizando y revisando cada uno de sus, si ya tienen sus proyectos o tienen proyectos pensados, a dónde quieren recurrir, cómo quieren, si además su incidencia va a ser a nivel solo local, va a ser a un nivel más nacional, de toda la ciudad, no sé cómo lo llaman en Colombia, en Bolivia lo llamamos a nivel departamental, que estamos hablando de toda la ciudad, o a hacer una incidencia tal vez a nivel regional. Como les decía, el dinero hay, el financiamiento hay muchas limitaciones para acceder, pero bueno, la región como tal está haciendo una incidencia, está creciendo y bueno, está luchando con muchos de esos desafíos que les mostraba hace rato. Y nada, ahora sí yo creo que pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Espero que, yo sé que es mucho, hablar de finanzas a uno le da miedo y dice, no, que es números, que esto no, lo he tratado de hacerlo más, lo bajé mucho, lo aterricé mucho a un lenguaje no tan técnico, pero espero que les haya servido y ahora sí, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, querida Luz. Nos das un panorama bastante amplio sobre también cómo funciona todo el tema de financiamiento climático y nos das unos tips súper importantes que de hecho van a ser como, como una invitación también para las compañeras para la segunda parte del taller, porque a veces como que acceder a estos fondos es como también enfrentarse con mucha burocracia, muchos documentos, mucho papeleo y a veces no sabemos también cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, un poco es lo que viene en nuestra segunda parte. Y como lo mencionabas, pues bueno, este espacio es para poder resolver esas preguntas o comentarios que nos hayan quedado de la presentación de Luz. Entonces ya saben que si quieren preguntar algo pueden levantar la manito y aquí nuestro compañero Keller va a estar como dispuesto a darles la palabra. Entonces, bueno, tenemos una pregunta por el chat y una manito levantada. Entonces en el chat nos preguntan que si hay organizaciones en específico a las cuales dirigirse. Perfecto. Sí, o sea, bueno, como les mencionaba, hay muchas organizaciones, donadores, como lo quieran ver, a nivel internacional, regional, hasta a nivel país. Sin ir lejos, el gobierno central de cada país también es un financiador. Por ejemplo, cuando ellos realizan anualmente sus presupuestos, existe ¿cómo se menciona? Un indicador, bueno, un presupuesto hacia cambio climático. Todos los países lo tienen. Algunos, no, en la mayoría, como les he mostrado en el índice de finanzas sostenibles, muy poco el dinero que va destinado a cambio climático, a medio ambiente. Y, por ejemplo, este presupuesto debería ir dirigido a la sociedad civil. O sea, que de la sociedad civil nazcan iniciativas para que este presupuesto vaya a nosotros. Lastimosamente no es así. Ya existe dentro de su plan operativo cuáles son los proyectos que ellos van a financiar en tema de cambio climático. Y ojo, eso es muy importante, es lo que hablamos del greenwashing. El greenwashing no solo habla de hay una empresa, Coca-Cola por ejemplo, que hace greenwashing, ¿no? Dice que utiliza las botellas de plástico, las reutiliza, y está haciendo, soporta el medio ambiente, pero eso es greenwashing. O empresas que dicen, realmente estoy tratando el tema ambiental a través de mis tareas, pero solo es para recibir dinero. El gobierno también lo hace. ¿Por qué? Porque mucho de su financiamiento en tema ambiental, si ustedes ven las categorías que van desarrollándose, dice, hemos hecho una carretera para que dos pueblos originarios se unan y así hemos mitigado que
no exista tanto transporte, no sé qué, tal, te lo pintan y tú, pero eso no tiene nada que ver, o sea, no está ni mitigando ni está adaptando, no tiene nada que ver con el medio ambiente. Lastimosamente es lo que muchos gobiernos, la mayoría hace y nosotros deberíamos estar ahí al tanto para ver si realmente son proyectos que están cumpliendo el tema de medio ambiente. A nivel Colombia, tengo entendido que también debe existir algunos fondos, por ejemplo, el Fondo Global de Mujeres, si no me equivoco. Si ahí lo buscan, el Fondo Global de Mujeres, que tal vez tiene un tema, si tiene un tema de medio ambiente, tal vez pueden acercarse. La cooperación internacional como tal, por ejemplo, la GIS, el gobierno, la cooperación alemana, la cooperación de Inglaterra. Si ustedes revisan, lanzan convocatorias para el tema de proyectos en tema de medio ambiente. El Fondo Verde del Clima siempre va lanzando, sí es en inglés, eso es lo lamentable. Y ver qué otros proyectos o organizaciones, porque eso también es interesante. Cuando nosotros analizábamos al Fondo Mesoamericano, que es en Centroamérica, veíamos que este fondo se creó varias organizaciones de Centroamérica, de pueblos indígenas, dijeron, necesitamos recibir el dinero de una manera más rápida. Entonces se han articulado todas estas organizaciones y han creado su fondo mesoamericano. Este fondo recibe de manera más rápida de donadores, por ejemplo, Fundación Ford recibe el dinero y les dan a estas organizaciones de pueblos indígenas. Y pasa en muchos países. En Bolivia también tenemos varias organizaciones que se unen para recibir más rápido el fondo y dar a sus diferentes organizaciones de base. Entonces sí, sería interesante que ustedes busquen en Colombia si existen varias organizaciones tal vez que de pueblos indígenas o netamente de mujeres que van recibiendo. Listo, querida Luz. Entonces, no sé si Keller me puedes colaborar con la manito de Luciana Medina y de Madeline Hernández, porfis. Entonces, primero iría Luciana y luego Madeline. Dale, Luciana. Muy buena y bonita tarde, la saludo con un fraterno abrazo, muy contenta de escuchar estos procesos y proyectos de los cuales pues nos perdemos a veces por falta de conocimiento, otras veces porque la verdad en Colombia pues casi todas las convocatorias son politizadas, no tienen una convocatoria amplia para que llegue realmente a las organizaciones que conocen de primera mano sus necesidades y sus soluciones, digámoslo así. Lo digo porque pues yo soy presidenta de una asociación de mujeres que se llama Asociación de Mujeres Retejiendo Saberes del Valle del Cauca, donde trabajamos con mujeres, niñas, población étnica y población diversa. Es así como se ha presentado en diferentes modos, diferentes veces convocatorias donde por X o Y motivo no salimos beneficiarias porque tienen una cantidad de requeñeques, digámoslo hacia lo campesino, que no nos permite pues como elaborar esa propuesta tan dispendiosa, porque siempre le colocan una cantidad de atravesaños que es difícil, que por mucho que uno la elabore, la presente, la justifique, no da. Bueno, eso es a son de queja, pero a son de solución, mi pregunta es, ¿ustedes como tal harían el acompañamiento o ayudarían a postular una propuesta de estas, teniendo en cuenta que es la defensa, digamos así, del territorio, de la vida, del agua, de los derechos de las mujeres, niñas, población étnica y población diversa?
Personalmente he hecho varios talleres en territorio. Mujeres opera en cinco ciudades del Valle, ciudades del Valle, donde pues se ha podido, en 5 territorios del Valle, donde se ha podido pues llevar a cabo estos talleres con una organización a nivel internacional, que hemos logrado ejecutar dos proyectos, pero con el apoyo de ellos. Pero ahora que estamos queriendo, digamos así, apostar a estas convocatorias a nivel internacional, que son tan amplias, que son tan prósperas, digámoslo así, para poder sacar adelante nuestros proyectos, pues me gustaría de verdad, a nombre de mi organización, como defensora de derechos humanos, también soy coordinadora de la red de mujeres comunales en Guadalajara de Buga. También soy miembro de Suyana, una organización de abogados que opera en 5 departamentos de Colombia. Es una colectividad de derechos humanos, y que hacemos pues un trabajo muy importante también, valga la repetidera, en la defensa de los derechos humanos. Y dejo ahí porque hay mucho que contar, pero pues muchísimas gracias, Bella, porque he estado muy atenta, aunque entré un poquito tarde porque se me dificultó la entrada. Gracias. Gracias, Luciana, no, totalmente de acuerdo contigo. No solo pasa en Colombia, en Bolivia igual las convocatorias no son limitadas, existen, pero sí se monopolizan. Hay organizaciones macro que agarran estas convocatorias y que no hacen llegar a las comunidades de base. Por ejemplo, yo soy parte de una organización juvenil y no vemos estas convocatorias, tenemos que rebuscar. Una vez sí nos invitaron porque pensaban que éramos una organización legalmente instituida, tal vez por el nombre, como que era como muy llamativo, como Hub de Finanzas. Dijeron, debe ser una organización. Nos buscaron para aliarnos y para participar en una convocatoria. Les dijimos que éramos una organización juvenil y nos dijeron, bueno, gracias, hasta aquí, y no nos dieron más información. O sea, tampoco nos quisieron mandar el link de la convocatoria, porque hemos dicho nosotros podíamos aliarnos con una organización que esté instituida y haber convocado, pero no lo hicieron. Y con tu pregunta, te comento que existen consultorías ambientales que se encargan de apoyar a las organizaciones a poder postularse a proyectos locales, nacionales, regionales. Actualmente GEFELAC no estamos trabajando en apoyo a que las organizaciones puedan, o sea, nosotros ahorita nuestro eje es más de dar capacitación, de brindar estos instrumentos, investigaciones, para que mujeres y jóvenes estén interiorizados en lo que son las finanzas sostenibles. Esperemos en un futuro tal vez pasar esa parte de acompañar a las organizaciones a que puedan postular, pero sí existen consultorías. Es lo que les mencionaba, ¿no? En este embudo, dentro del embudo existen estas organizaciones o consultoras que reciben un cierto porcentaje por el tema administrativo. Las organizaciones igual macro, que reúnen varias organizaciones, ellas también apoyan en el proceso de postular a estas convocatorias. Sería bueno que ustedes vean, como les mencionaba, qué organizaciones, cuáles son estas organizaciones. Voy a averiguar de Colombia si existen por el estudio que estamos haciendo. Por ejemplo, qué fondo está destinado a Colombia netamente, de estos fondos que les mencionaba, porque yo me centré más en Mesoamérica, Perú y Brasil, y también el tema de Amazonía, pero Amazonía va conectado a Colombia, Bolivia, Ecuador. Entonces voy a buscar qué fondo y qué organizaciones, tal vez madres, les vamos a llamar organizaciones madres, que reúnen a organizaciones de base para que ustedes se puedan acercar. Sí está también dentro de su territorio, porque también estas organizaciones madres tienen, ¿no?, una limitación territorial o de temática. Por ejemplo, vuelvo a repetir el mesoamericano porque es el que más he visto.
su limitación es tema de bosques, o sea, no ven tema, por ejemplo, agua, ríos, no ven tema de bosques. Entonces trabajan con pueblos, comunidades locales que solo ven tema bosques. Entonces, ven, hasta eso todo está limitado, porque existe el financiamiento, existe. Gracias, querida Luz. Igual también nos queda aquí la tarea a nosotras y bueno, a todas las compañeras del diplomado de hacer este rastreo y mapeo como tú mencionabas en tu presentación. Listo, entonces vamos con la última palabra. Madeline, porfis. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, de verdad, muchísimas gracias por esta interpelación maravillosa que has hecho. Creo que nos has ayudado, por lo menos a mí, a pensar un poco más fuera de la caja, ¿verdad? Porque a veces uno como organización también está un poco en su tema de confort, en su zona de confort. Entonces, recibir una información tan detallada como la que tú nos has dado, justamente nos permite eso, expandir digamos, como la mirada y ampliar. Yo quería muy brevemente, antes de hacer la pregunta, pues respaldar lo que mi compañera anterior mencionaba, que a veces las organizaciones de base, que son las que conocen los territorios, bueno, que vamos haciendo el trabajo, nos vemos un poco desplazadas por aquellas organizaciones que de pronto tienen un sistema financiero muy fuerte y que pueden mostrar unos estados financieros que son muy sólidos. No obstante, nosotros allí como organización, y ahora me presento muy breve, mi nombre es Madeline Hernández Conejo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Desarrollo Social y Humano Albenco, que trabajamos por el tema de lo que está relacionado con la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres como tal, y trabajamos el hecho no solamente de los derechos como tal, sino tener la oportunidad de poder darle las herramientas reales para que en la práctica esas niñas y esas mujeres puedan salir del círculo de la violencia, y dentro de ella es el empoderamiento económico, que sabemos que es uno de los tipos de violencia que más afectan. Cuando la mujer no tiene para resolver sus propias necesidades, está condenada de alguna manera, entre comillas, a estar atada a esa persona que la victimiza. En este orden de ideas, simplemente, bueno, aprovechando que yo acabo de finalizar una maestría en cooperación internacional, que justamente la estudié para ver dónde estaba ese tema de los fondos, cómo se hacía para poder tener la oportunidad de acceder a esos recursos. Encontramos una oportunidad allí en las mujeres que hacemos parte de la organización y que hacemos parte de la junta directiva, y es que empezamos a comprender que hay un miedo a formalizarse como tal, por todo lo que eso implica. No obstante, el ser parte de una organización formal te permite a ti también darte cuenta que una organización sin ánimo de lucro no es una organización con ánimo de pérdida. Y el hecho de formalizarte te da más garantía. Nosotros pasamos inclusive de tener un voluntariado de 20 personas y actualmente, al habernos formalizado como tal, pudimos acceder a unos estímulos que el gobierno colombiano ha dado, que antes no podíamos obtener porque no estábamos formalizados. Y iniciamos esta carrera de alguna manera, inicialmente contratando a esas mujeres que están trabajando, que en algún momento, ejercieron su voluntariado, que siguen haciéndolo, ¿verdad? No obstante, ya tienen un contrato y empiezan a ganar por prestaciones de servicio. Entonces, creo que ese es el primer paso, entender que la formalidad no hay que tenerle miedo. La formalidad nos da unas garantías de poder tener más espacios de participación y mirarnos como una empresa que realmente es hecha con ánimo, sin ánimo de lucro, pero no es con ánimo de pérdida. Y es un garante para poder acceder a unos recursos que podemos obtener para multiplicar y amplificar eso que de forma voluntaria y con el esfuerzo del mundo hemos venido haciendo. Ese es como el aporte que quería hacer, aparte de agradecerte a ti y a la persona que intervino ahora sobre su aportación. Y la pregunta ya así final es, el tema de los recursos, digamos, de los estados financieros es de lo que más pues complica un poco. ¿Cómo podemos encontrar esos aliados que permitan que
estos estados financieros que apenas nosotros estamos empezando a convertir en algo fuerte, ¿verdad? Por los estímulos que estamos recibiendo, nos permitan amplificar para poder obtener esos recursos, porque los estados financieros es lo que miden para ver si tú tienes la fortaleza como tal para hacer. Pero también aquí aprovecho para decir que cuando te piden cofinanciación no necesariamente tiene que ser en temas de económicos. La cofinanciación está inclusive en el servicio que tú prestas como profesional en lo que haces. Eso se puede sumar, el recurso humano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Madeline. Sí, totalmente. Igual, como lo dice Luciana, de acuerdo contigo en el tema de que no hay que tener miedo a la legalización, vamos a decir, de las organizaciones. Por tiempo, por todo es largo, es burocrático, lastimosamente en la región, y también por la corrupción que existe. También es un desafío que tienen muchas de las organizaciones, no las organizaciones, sino el Estado, ¿no? En facilitarnos para que nosotros podamos estar con todas las garantías en nuestros países establecidos. Pero bueno, y en el caso de que no se puedan establecer, primero es, como dices, perder ese miedo, empezar, intentar, y si no se puede, por muchas limitaciones tal vez que se tengan, buscar estas organizaciones, aliarse, empezarse a aliar con otras organizaciones. Yo pienso que dentro de sus territorios también existen organizaciones de base que ya están instituidas, no solo estas organizaciones más grandes como tú lo mencionabas, también instituciones de bases que ya están instituidos, y fortalecerse, porque hay que ver que no somos competencia entre nosotros, todos estamos teniendo un objetivo y una misión en lo que estamos realizando, que es este cuidado de la madre tierra, este cuidado de la naturaleza. ¿Y por qué no aliarnos entre nosotros para poder tal vez obtener este financiamiento? Preguntar, así como les mencionaba, como esa organización que se acercaron y solo nos preguntaron, ¿están legalmente instituidos? Ustedes también pueden preguntar sobre los estados financieros de la organización hermana que tengan, si tienen estos estados y si ya han sido partícipes de algunos, porque no solo buscan que los estados financieros que tengan una trayectoria en sus estados financieros, también buscan que tengan trayectoria en haber postulado o no solo participado, postulado, aunque sea en algunas convocatorias, aunque no hayan ganado, pero ya tienen como un currículum armado. Entonces es importante que ustedes como organizaciones o sus organizaciones también tengan un currículum, así como todos, ¿no? Tenemos un CV sencillo que muestra nuestra experiencia laboral específica. Una organización también tiene que tener un currículum. Para explicar cuántas actividades han realizado en sus territorios y así, y si han participado en convocatorias, aunque sean pequeñas, convocatorias tal vez locales, que su comunidad los hayan invitado a participar en un encuentro nacional, eso ya es una convocatoria, han participado, para que vaya creciendo su currículum de organización. Es mapear, es ver, es empezar a investigar en territorio, a través de las redes sociales, cuáles organizaciones se asemejan. Y ahí complementando también, por ejemplo, una pregunta que ahí mencionaba Yuran, de si alguna organización es que apoyan en gestión de agua y ecosistemas en zonas costeras. Por ejemplo, existe el fondo, el Ternary Facility, que es ahorita les digo el nombre general. El BID también, por ejemplo, temas de costeros apoyan. El de Nature Conservancy, que es el Ternary Facility, financia temas en zonas costeras. Pues como les digo, en todas las temáticas que puedan ustedes ver en temas ambientales existe financiamiento, solo es mapear. En el internet pueden poner proyecto en bosques, por ejemplo, qué fondos existen o qué convocatorias existen, y ahí les va a ir apareciendo las que existen. Listo, muchísimas gracias por tus respuestas también acá para nuestras queridas estudiantes, porque sí es un tema bastante complejo
y yo creo que también nos conecta mucho con la segunda parte que viene, y es justamente porque, claro, como que para ir tomando experiencia también hay que apostarle, por ejemplo, acá en Colombia, a nivel departamental, a veces las que son como las gobernaciones lanzan convocatorias, por ejemplo, en términos de cultura, o así como en otras instancias, y a veces uno desde las organizaciones de base pues también le toca echarle mano a eso, puede cambiar un poco como el enfoque de la convocatoria, pero finalmente utilizar estos recursos también para fortalecer las iniciativas, lo que tú mencionabas, como de ir tomando este historial de no, pero miren, nosotros ya hemos recibido fondos, hemos hecho estos procesos, tenemos estos productos, y como empezar también a ser muy juiciosas, como en esta construcción del historial de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, querida Luz, ha sido un gusto poder escucharte, poder aprender de ti. Y pues acá nos quedan un montón de preguntas, pero bueno, siempre es como la intención de estos espacios, que nos susciten muchas preguntas y muchas reflexiones, y también nuevas propuestas para la construcción de nuestros procesos de defensa del territorio. Bueno, queridas, entonces vamos un poquitito corridas de tiempo, pero pues bueno, no hay problema, siempre es importante que estos temas nos queden claros, que los podamos abordar detalladamente. Entonces, bueno, desde la equipa del diplomado, como que pensábamos algo mucho, y que también va muy relacionado, por ejemplo, como a la experiencia de trabajo que una tiene en procesos de defensa del territorio. Cuando yo me presenté como acá en el proceso, pues bueno, aparte de ser como profesora, pues llevo varios años, ya 8 años trabajando con temas ambientales y de género. Y para nosotros desde la organización, que no tenemos una personería jurídica, también ha sido muy difícil el tema del sostenimiento, ¿no? Porque justamente llega un momento donde al principio uno como organización social como que empieza a depender mucho, por ejemplo, la autogestión, ¿cierto? Entonces todo el tiempo está ahí como intentando, pero llega un momento en donde la autogestión también ya pues no nos funciona tanto, y a veces hasta nuestros propios compañeros y compañeras pues ya también están desgastados, porque finalmente tener recursos para poder como sostener nuestras organizaciones y nuestras iniciativas es algo que se convierte en un reto también para poder hacer lo que hacemos. Entonces, de esto que les voy a contar un poco es apostándole a cómo de pronto lo hemos hecho nosotras desde nuestros procesos organizativos, para luego tener una incidencia como la que nos contaba Luz en términos de acceso al financiamiento. Entonces, lo primero con lo que yo quisiera comenzar este segundo momento es preguntarles a ustedes, que si quieren lo pueden escribir en el chat, o si quiere alguna también decirlo, es ¿qué creen que es lo primero que una necesita para crear un proyecto? ¿Qué consideran que puede ser lo primordial, lo inicial para pensarse o crearse un proyecto? Entonces, si quieren en el chat, pueden ir escribiendo. Dice... bueno, dale, no te preocupes. De pronto no sé si haya alguien que quisiera escribir una palabra sobre qué creen que es lo primero que se necesita para crear un proyecto. ¿Cuál creen que es esa cosa que hace falta? O que se debe apostar también. Tener el objetivo, una idea, un propósito, nombre, y identificar la necesidad, tener la iniciativa. Muy bien, chicas. Lo monetario y la iniciativa. Así es. Entonces, lo primordial para poder pensarse a un proyecto es identificar cuál es el problema que tenemos en nuestro territorio, ¿cierto? ¿Qué es eso que nosotras queremos abordar con nuestro proyecto? Porque seguramente existen un montón de problemas
en nuestro lugar, en nuestro espacio geográfico, en nuestros territorios, en nuestras comunidades, y que seguramente con un proyecto no lo vamos a resolver, justamente porque son condiciones estructurales, sistemáticas, ¿cierto? Que esto ya lo hemos venido hablando a lo largo del diplomado. Entonces vamos a coger de todo eso que tenemos en nuestro territorio algo con lo que nosotras podamos empezar a trabajar, a desglosarlo, ¿cierto? A desmenuzarlo. Y para este momento de identificar el problema, entonces lo primero es pensarnos qué es lo que está pasando en el territorio, ¿cierto? ¿A quién está afectando esto que nosotras estamos viendo? Son a las mujeres, a las comunidades rurales, a las infancias, ¿cierto? Porque aquí ya empezamos a delimitar esta cosa gigante que tenemos aquí, que es con lo que nosotras constantemente estamos luchando, pero entonces también nos dice, claro, con el proyecto no vamos a solucionar de este problema, porque tampoco las organizaciones sociales podemos mitigar ciertos impactos, pero no somos las garantes directas de los derechos humanos como lo son los estados. Y pensarnos entonces, esto que está pasando en mi territorio, ¿por qué es problemático? ¿Sí? ¿Y qué pasa si nosotras, que sabemos que esto está pasando, que está afectando a estas poblaciones o que está afectando a mi comunidad, a mis compañeras, qué pasa si esto no se trabaja, no se trata, no se mitiga, no se habla, no se visibiliza, ¿cierto? Entonces puede llegar a un punto que se agudice tanto y sea todavía más complejo. Entonces, para nosotras, o por lo menos desde mi experiencia como líder y defensora del territorio, al principio, claro, nos costaba un montón porque entonces teníamos como el desparramado de problemáticas y después decíamos, mi chica, pero esto es un proyecto, o sea, esto no, además que cuando una comienza, por ejemplo, nosotros que seguimos siendo un colectivo que no tenemos personería jurídica, pues tampoco podemos acceder a un montón de fondos que sí exigen este tipo de, digamos, de personerías jurídicas para su acceso. Entonces, empezamos a preguntarnos esto para entonces decir, claro, tenemos todo este mega problema, pero vamos a tomar una pequeña raíz, una pequeña bracito para empezar a abordar. Entonces, listo. Después de esto que nosotras hacíamos, como conversaciones, echando chisme en el comadreo, hay una herramienta que nos funcionó mucho, que es este que llaman el árbol de problemas. Entonces, este árbol de problemas tiene muchas otras, digamos, versiones o formas, pero digamos que esta es como la más sencilla, la más esencial y la que les puede funcionar también como una herramienta, digamos, un día que se sienten con sus compañeras de las organizaciones y bueno, vamos a presentarnos a una convocatoria, entonces podemos ir delimitando nuestro tema de esta manera. Entonces, esta propuesta del árbol también es para ver gráficamente eso que estamos empezando a identificar, que queremos abordar en nuestro trabajo organizativo y sobre todo en este proyecto. Entonces las raíces, como bueno, las causas de este problema que identificamos anteriormente, el tronco, que es esta grande estructura que está sosteniendo el problema, lo que queremos abordar y esas consecuencias. Y a partir de esto, entonces, por ejemplo, si tenemos estas expresiones de este problema en nuestros territorios, también podemos ir planteando a partir de esta gráfica cuáles serían esas propuestas de análisis o de actividades, para hablarlos en los términos que muchas veces nos piden los proyectos, que vamos a ir abordando. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que el primer proyecto así grande que nosotras logramos como financiar con un fondo colombiano, que ya les voy a contar un poco de ello, para que de pronto las personas y las organizaciones que aún no tienen la personería jurídica puedan acceder a estos fondos sin hacer la legalización directa en nuestro país. Entonces yo recuerdo mucho que hicimos un proyecto para trabajar algo que tenía que ver directamente como con el uso de plantas medicinales, ese conocimiento específico que tenían nuestras compañeras del territorio, y de allí sacamos entonces una serie documental, una cartilla sobre uso de plantas medicinales, pero hicimos un espacio formativo porque vimos que el problema era que
dentro de las organizaciones sociales de nuestro municipio, sobre todo en las que son mixtas, como la nuestra, se estaban presentando un montón de problemas en torno a la reproducción de las violencias basadas en género y que eso estaba impidiendo directamente la incidencia política de nuestras compañeras dentro de la organización, en la toma de decisiones y también en estas estrategias que llevamos en las huertas de pan coger en el municipio sobre el uso de plantas. Entonces ahí cogimos y metimos como todo esto dentro de esas estrategias, que las identificamos gracias a una herramienta como es esta del árbol de problemas. Entonces, después de esa identificación y esa delimitación, como ustedes lo mencionaron, hay que crear un objetivo, es definir cuál es esa apuesta que nosotras consideramos que puede llegar a ser una de las soluciones. Entonces, ¿cómo se puede construir o qué preguntas nos pueden servir para escribir un objetivo? Entonces, ¿qué queremos cambiar y cómo se vería el territorio si este problema no existiera? Entonces, el objetivo principal de nosotras en ese momento era fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres de nuestras organizaciones sociales a través de un proceso formativo sobre violencias basadas en género. Entonces era como el garante. Después entonces vienen lo que llaman los objetivos específicos, ¿no? Que es como, si mi objetivo grande es fortalecer estas capacidades de incidencia, ¿qué pasos necesito yo para hacer eso? Entonces básicamente es el diseño, pensarse en los objetivos específicos como un diseño de actividades, ¿cierto? Que son esas acciones concretas que nos van a hacer posible llegar a ese fortalecimiento que en el ejemplo que les acabo de dar llegaríamos. Entonces, por ejemplo, aquí decimos que no, que con talleres de agroecología, con una construcción de reservorios de agua, con entrega de herramientas, acompañamiento a mujeres agricultoras, ¿sí? Dependiendo justamente las necesidades que se tengan en territorio y sobre todo cuál va a ser esa apuesta. Para hacer los proyectos hay una cosa que a nosotras nos ha dado muy duro desde que comenzamos hace 8 años, y es que no sabíamos hacer presupuestos, y hacer un presupuesto pues también es una cuestión que es importante y debe ser muy minuciosa para poder, ¿cierto? Como tener justamente esas facilidades, uno económicas, pero una distribución equitativa de los recursos según lo que necesitamos en nuestros proyectos. Entonces, después de hacer muchos errores en este proceso, porque hay que admitirlo, una cuando está en esto y a veces no recibe la formación o las capacitaciones o lo que se requiere, pues toma algunas decisiones que muchas veces son errores, pero estos errores pues nos han quedado por lo menos a nuestros procesos como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, como estamos hablando acá de acción climática con un enfoque de género, un enfoque feminista, para mí es muy importante 3 principios que hay que tener en cuenta para que nuestros proyectos y sobre todo nuestro presupuesto y nuestra distribución de recursos tengan un enfoque feminista. Primero, es súper importante que los recursos que logremos conseguir sean enfocados para valorar y dignificar el trabajo de las mujeres de nuestras organizaciones. Todos los trabajos que se hagan deben reconocerse, porque muchas veces hacemos todo esto en nuestras organizaciones por el amor a la lucha, ¿cierto? Por defender lo que es nuestro, pero cuando haya oportunidad de recibir fondos es importante dignificar el activismo de las personas y sobre todo de las mujeres que hacen parte de nuestras organizaciones. Entonces, si hay una compañera que es la que nos ayuda con la agitación de medios y hay posibilidad de pagarle algo, hay que hacerlo. La persona que facilita, que coordina, que está pendiente de la logística, la persona que es voluntaria, ¿cierto? Esto nos ayuda, uno, a hacer esa distribución equitativa de los recursos, pero sobre todo también motiva a las personas que están dentro de nuestras organizaciones, ¿cierto? Y también es un proceso de transparencia de cómo vamos a distribuir estos recursos. Hay algún segundo principio que para mí ha sido muy importante también como en este tiempo, y es poder tener un rubro
o destinar una parte de nuestros presupuestos para el autocuidado y la protección y la seguridad de nuestras organizaciones sociales. A veces cuando hacemos cierto tipo de labores, y como ya lo hemos visto a lo largo del diplomado, pues estamos expuestas a muchas situaciones de riesgo y vulnerabilidad por nuestro trabajo como defensoras ambientales y de derechos humanos. Entonces, si hay la posibilidad, entonces que tengamos, por ejemplo, el acompañamiento de alguna compañera o compañero en temas de autocuidado, cuidado emocional, seguridad holística, lo que hemos visto en algunas de nuestras clases, que tengamos un transporte seguro, por ejemplo, si tenemos que desplazarnos a veredas muy lejanas de nuestros municipios, que podamos pagar un transporte que nos lleve, nos recoja, ¿cierto? Como que todos y todas estemos cómodos, cómodas dentro de estos desplazamientos, que nuestros compañeros y compañeras que están trabajando en nuestra organización puedan tener refrigerios, alimentos dignos, ¿cierto? Y los materiales básicos para el desarrollo de nuestras actividades. Y un tercer principio, que esto sí es como muy general, es que hay que hacer presupuestos reales, no mágicos. O sea, siempre cuando estemos planteando un presupuesto, debe ser importante hacer una aproximación a cuáles son los precios reales de las cosas, ¿cierto? Y sobre todo apoyando mucho a comprarle a los locales. Entonces, no, que para los refrigerios, entonces tenemos a nuestra compañera de la organización que tiene su huerta, entonces comprémosle las hortalizas a ella. Y también hacemos un poco esto de las economías violetas, economías solidarias, y que estos recursos también se movilicen desde lo local, que de hecho también es un tema de justicia económica, un poco como transformar también de dónde vienen estos fondos y cómo les hacemos este cambiazo dentro de los territorios un poco como para hacer esa dignificación. Entonces para mí estos son como los tres puntos más importantes y que con el tiempo hemos aprendido con la organización para el tema del escribir un presupuesto, qué cosas debemos tener en cuenta. Y como tenemos en cuenta, por ejemplo, esto, entonces viene acá un ejemplo pequeñito. Esto, digamos que les voy a ir contando como a general. El presupuesto por lo general deben ser rubros simples y universales cuando una está comenzando como en este proceso. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer honorarios a la gente que está con nosotros y con nosotras, que le ha puesto el pecho, el cuerpo a la defensa del territorio, que está acá en nuestra organización y que es momento también de dignificar su trabajo? Entonces, vamos a pagar unos honorarios. Vamos y necesitamos unos materiales e insumos, necesitamos logística y transporte, una parte para la zona comunicativa, una parte administrativa y un rubro que yo no puse en los varios primeros proyectos que pasamos y que ganamos, y era uno de gastos administrativos o bancarios. Entonces, a veces, claro, eso que quitan los bancos, que porque se recepcionó la plata, que el movimiento de la tarjeta, que yo no sé qué cosa. Y claro, cuando después uno se pone a sumar, dice, uy, mi chica, claro, es un montón de plata, que sumada de a poquito, pues es un rubro grande. Entonces, por lo general, yo siempre dejo ese rubro de gastos bancarios, ¿cierto? Entonces, un aproximado. Según también la cantidad, porque esa es la otra cosa, las convocatorias ya vienen por lo general con unos montos, entonces ustedes pueden hacer ahí un cálculo aproximado con el tipo de cuenta que tengan, ¿cierto? En el banco que estén, las tasas de interés, que eso varía un montón, pero ahí es súper importante como también tener ese rubro que me parece supremamente valioso para no después de estarse ahí como viendo cómo equilibramos las cargas de esos gastos. Yo creo que eso es muy importante y que con el tiempo lo fuimos aprendiendo con la organización. Y otro que son los imprevistos. Siempre algo puede pasar, que el transporte tocó sacar un poquito más porque estaba más costoso, que nos faltaron 20 refrigerios más, o bueno, como este tipo de cosas, tenerlo ahí por si acaso. Si no, pues está chévere y también se podría distribuir luego, por ejemplo, en que quede de ahí algo para un fondito colectivo de la organización. Nosotros cuando no gastamos este rubro de imprevistos, sacamos este monto y lo dejamos para
como la base o el fondo de la organización, del colectivo, de la asociación, bueno, de la organización que ustedes tengan, y eso nos ha funcionado porque no siempre estamos recibiendo financiamiento. Entonces eso nos sirve, digamos, para irnos sosteniendo y de alguna manera, pues como hacer un poco más sostenible y mitigando un poco esta dependencia que tendríamos al financiamiento. Entonces, yo les voy a contar un poco como esta experiencia, porque Luz nos menciona un montón de fondos como a nivel regional, pero nosotras como organización comenzamos, ni siquiera fue con las convocatorias de estímulos, por ejemplo, que sacan las gobernaciones como en torno a cultura y estas cosas, sino que acá en Colombia existe un fondo feminista que se llama Fondo Lunaria. Si lo han escuchado, sería chévere si reaccionan con una manito, un corazón, o si no, pues también, para saber si de pronto ya lo han escuchado y demás. Con Fondo Lunaria, que fue la primera, digamos, el primer fondo acá en Colombia que confió en nuestra organización y que nos apoyó económicamente, hicimos un presupuesto así como este, un proyecto así como les contaba, que era el del ejemplo, y Fondo Lunaria financia organizaciones feministas directamente, entonces para hacer trabajo con mujeres, con niñas, con personas diversas, y sobre todo es con mujeres jóvenes. Entonces, digamos, si en su organización hay mujeres jóvenes, entonces podrían apostarle a estas convocatorias. Fondo Lunaria tiene, bueno, varias convocatorias, pero son como dos enfoques. Entonces, uno de ellos trabaja lo que es todo el tema de promoción de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Y otra parte que está enfocada a economías solidarias, pero también a procesos de defensa del territorio. Y ahorita abrieron una línea nueva que es para abordar todo el tema de violencia digital. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Muchas veces seguramente no vayamos a encontrar fondos específicos para el tema que nosotras trabajamos. Entonces, yo les voy a contar desde mi experiencia cómo hemos hecho. Entonces, por ejemplo, nosotras trabajamos, ahorita estamos desarrollando un proyecto que se llama Sembrando Autonomía y es la promoción de derechos sexuales y reproductivos en comunidades rurales de nuestros municipios. Entonces, ¿qué hicimos? Esto se convirtió en una excusa para vincular nuestro trabajo ambiental. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, lo hacemos desde la dignificación de la salud menstrual, ¿sí? Por ejemplo. O las condiciones de acceso para las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos. O utilizamos, por ejemplo, las relaciones de concepto cuerpo-territorio y desde allí hacemos el trabajo ambiental. ¿Sí? Como que a veces hay que un poco transformar lo que está como a nuestras manos para podernos financiar y darle un significado también como para nosotras trabajarlo, ¿cierto? Entonces yo les podría hablar como de este fondo feminista que sé que está en Colombia y que hay otros fondos, por ejemplo, Fondo Alquimia, que ya trabaja en otros países, pero acá Fondo Lunaria es un súper aliado como en financiamiento para organizaciones de mujeres. También de pronto echarle ojito a las convocatorias que sacan departamentalmente o algunas ciudades grandes, ¿cierto? Para temas de cultura. Entonces, por ejemplo, si nos pensamos cómo desde la educación popular ambiental podemos movilizar el muralismo y hacer trabajo ambiental en las escuelas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo siento que a veces un poco con este tema de cuando uno no tiene la personería jurídica o digamos este acceso al financiamiento más grande, bueno, pues uno tiene que jugar un poco también cómo hago esta propuesta para poder acceder a lo que tengo a la mano y que también me funcione a mi trabajo organizativo y a mi lucha por la defensa de los territorios. Entonces, bueno, yo siento que eso es como algo que yo les quería contar. Si ustedes buscan ahí en Google Fondo Lunaria, les va a aparecer la página de las compañeras de este fondo. Ellas más o menos sacan 3 convocatorias al año, donde una envía su proyecto, ahí hay unas evaluadoras externas y luego pues le dicen a uno si pasó o no, pero más o menos los rubros que, digamos, el monto que ellas financian son hasta 30 millones, dependiendo de la convocatoria, ¿cierto? Y el enfoque de la misma.
Y además que si una, digamos, logra acceder al fondo, también hay un acompañamiento periódico por medio de las compañeras de programas y de finanzas, donde le van preguntando a una, bueno, ¿y cómo le ha ido? ¿Cómo va la implementación? ¿Qué retos han tenido? ¿Qué desafíos? Venga, ¿cómo los fortalecemos? ¿Qué les gustaría fortalecer? Y este fondo también tiene un enfoque de investigación, donde han sacado varios procesos y que también han fortalecido, por ejemplo, han sido investigadoras de las propias organizaciones sociales quienes han creado estos materiales de investigación. Entonces yo podría hablar, por ejemplo, de Fondo Lunaria como uno de los aliados que podrían ustedes empezar a revisar, compañeras, y ya el otro año, ellas más o menos en febrero, marzo, están lanzando la primera convocatoria del año. Y Fondo Lunaria tiene otra cosa importante que se las quiero mencionar, porque seguramente a veces, digamos, no pasemos una convocatoria grande, pero a veces tengamos, pues bueno, siempre necesitamos recursos, pero digamos que tengamos una actividad muy específica. Fondo Lunaria tiene un fondo, un pequeño, como el fondo pequeñito, aparte de las convocatorias, que se llama Fondo en Movimiento. Y en Fondo en Movimiento, cualquier organización que sea feminista, ¿no?, puede acceder, y es un fondo que está abierto según la disponibilidad de recursos y está enfocado en actividades. Entonces, por ejemplo, ahorita que se nos acerca el 25N, acá para Día de la Erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, entonces no, es que tenemos una actividad en nuestro territorio, pero no tenemos cómo financiarla, entonces entramos a Fondo Lunaria, entramos a Fondo en Movimiento, y ahí podemos enviar nuestra iniciativa. Más o menos se demoran 10 días en responder, entonces hay que enviarla con tiempito para que ellas se evalúen según la disponibilidad de recursos y nos puedan apoyar en nuestra actividad específica. Entonces nuestra actividad específica va a ser encontrarnos en la plaza de nuestro pueblo, hacer pedagogía, y necesitamos entonces imprimir banners, volantes, pañoletas, bueno, sí, como múltiples posibilidades del trabajo que ustedes hagan, y esa Fondo Lunaria tiene ese fondo en movimiento que les puede apoyar, digamos, para estas situaciones que lo requieren. Entonces yo les hablaría de Fondo en Lunaria porque es como el fondo que conozco, que sé que he trabajado con él, que sé cómo trabaja y que estoy segura que les puede ayudar en algún momento con ellas. Bueno, entonces un poco como que esta era la intención. Yo quería proponerles como una actividad práctica, pero por el tiempo ya no alcanzamos, porque justamente pues tampoco queremos como quitar más tiempo del que teníamos destinado. Pero en el Classroom, de todas maneras, yo les subí la presentación, y que sería chévere e interesante que ustedes lo pudieran hacer en sus colectividades, como este ejercicio, ¿cierto? Como cómo formulamos el problema en una frase, cómo construimos el objetivo, cómo listamos esas 3 actividades que serían nuestros 3 objetivos específicos, y poder hacer un presupuesto como teniendo en cuenta un poco los principios que les mencioné anteriormente, y pues crear así nuestro presupuesto, que va a ser la base guía. Por lo general casi todas las convocatorias, por ejemplo las locales, las departamentales y las de Fondo Lunaria, manejan este esquema para hacer nuestros presupuestos. Entonces, bueno, básicamente es así como esto que queríamos esbozarles un poco desde el equipo de la Juntanza, porque consideramos que es importante también como pensarnos un poco cómo crear este tipo digamos, de proyectos, cómo escribirlos, porque a veces, como lo mencionaba Luciana, como que siempre estamos allí como con toda esta mano de papeleo, de burocracia, y cómo traducimos también todo esto que nosotras hacemos a un lenguaje también que suene tentador para los financiadores, digan, yo quiero financiar este proceso, quiero financiar este proyecto. Entonces, como el último tip que nosotras aprendimos como en estos años de buscar fondos sin legalizarnos, porque es una conversación interna que hemos tenido un montón y hemos decidido todavía no tener como la personería jurídica, y es un poco apostarle también que dentro de esa escritura
quede muy claro cuál es el valor social de la iniciativa. Sí, entonces, por ejemplo, Luz nos mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser enfocado directamente para mujeres? ¿Qué impacto va a tener en esas mujeres? ¿Por qué esto es importante, cierto? Y eso a veces, que es algo que ya hablábamos en otras clases, y es que a veces pensamos que lo que nosotras hacemos no es tan importante y no tiene un gran impacto, pero por el contrario, lo que cada una hace en su territorio es muy, muy valioso, y por eso es importante que lo pongamos ahí, que lo escribamos, ¿cierto? Que lo pongamos en nuestros proyectos. Es que esto va a apoyar a tantas familias, a tantas mujeres, vamos a hacer esto. Ese impacto social también es lo que ayuda que muchas veces este tipo de iniciativas sean financiadas por ciertos fondos. Por ejemplo, Fondo Lunaria es muy enfocado a eso, es como: yo quiero saber de esta propuesta por qué es tan importante, qué es lo que va a hacer socialmente. No, es que vamos a formar a 3 organizaciones sociales para que creen, por ejemplo, su ruta de atención de violencias basadas en género, y eso es súper importante. Entonces, bueno, yo creo que por ahí dejaría un poco este esbozo, y les mencionaría, chicas, antes de irnos, aparte de que muchísimas gracias por conectarse, por seguir en el proceso, esta que era pues como tal nuestra penúltima clase, como así un poco teórico, y buscamos también una parte práctica. No nos alcanzó el tiempo, pero pues consideramos igual que era importante dar este espacio de abordaje. Y bueno, les recordamos, el siguiente viernes va a ser nuestro espacio de cierre, entonces para que también nos conectemos a las 4 de la tarde, va a ser un espacio muy bonito para poder intercambiar, cerrar este proceso formativo, también apostarle un poco a la parte cultural, que ha sido algo súper valioso de este diplomado, y justamente en el espacio donde se desarrolló con estas mujeres poderosas del Pacífico. Y es por eso, queridas, que les recuerdo que hasta la otra semana, hasta el otro viernes, hay plazo de ponernos al día con nuestras evaluaciones, nuestras tareitas. Nosotras estamos súper pendientes de ustedes por el chat de WhatsApp, y para poder entonces así culminar el proceso formativo, pero sobre todo también para que puedan tener su certificación. Espero de verdad que les haya servido un montón este espacio, que todo el diplomado en su generalidad haya logrado fortalecer esos saberes, esas capacidades y eso que tanto buscamos en la defensa de nuestros territorios.